climático, por ejemplo, hay que pensar estrategias en conjunto. Y solo lo podemos hacer estados, instituciones públicas, instituciones de cooperación, organismos internacionales y claro, ahí tiene que haber un espacio reservado también para la universidad que está para eso, para dar cara a la sociedad y para aportar a la sociedad. Así que con esto simplemente, como digo, ratificar este apoyo, estamos a las órdenes, tenemos un campus maravilloso, espero que en algún momento lo puedan recorrer, lo puedan visitar y que con eso además puedan dimensionar que el proyecto académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, tiene cabida de manera preponderante para estos temas que son tan urgentes y que necesitan de acción conjunta, Estado, sector público, sector privado, organismos internacionales, para pensar y construir un mejor país, un país con porvenir, con, digamos, propuestas de crecimiento, de terminación, ojalá de erradicación de la pobreza y de todos los problemas que nos aquejan. Así que bienvenidos, bienvenidas nuevamente y muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Los informes sobre cambio climático y desarrollo se basan en datos e investigaciones rigurosas y en ellos se identifican los principales caminos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las vulnerabilidades climáticas. Y se indican los costos y las dificultades de esta tarea, así como sus beneficios y oportunidades. A continuación, invitamos al director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, Ihsan Abosleman. Sí, bueno, buenos días a todos. Señor rector, sus palabras son muy inspirantes esta mañana y saludos a todas las autoridades públicas, privadas, a todos ustedes aquí. Y quiero empezar para agradecer a la Andina que nos acoge hoy por coorganizar esta presentación del informe sobre el cambio climático y desarrollo del Grupo Banco Mundial, el CCDR en inglés. Entonces yo voy a decir CCDR porque para no repetir todo esto todo el tiempo. Y también para subrayar lo que el rector ha dicho, que las universidades y la academia tienen un rol fundamental en la investigación, el análisis, la reflexión y la toma de decisiones en estos temas que vamos a ver y otros temas también. Agradezco también a todos aquí que nos están acompañando, pero también lo que nos está acompañando en línea. Espero que la presentación que van a ver va a ser útil para un poco crear una visión a dónde Ecuador puede ir en este ámbito. Y su presencia refleja realmente el interés en un tema que merece nuestra decidida atención y acción a este tan importante globalmente, pero también para Ecuador. Como se ha mencionado al inicio, el informe, el CCDR, es el resultado de un proceso de análisis basado en evidencia y busca informar sobre las acciones y financiamiento que los países requieren para impulsar la resiliencia, financiar la adaptación y emprender un desarrollo con bajas emisiones de carbono. Para nosotros en el Banco Ecuador es el 7º país en toda Latinoamérica, el Caribe, en contar con estos estudios, que esperamos contribuya a la discusión y sobre todo a la acción, y intencionalmente es la segunda vez que menciona esta palabra. Ecuador es un país con abundantes recursos agrícolas, petroleros, mineros, hidroeléctricos, pero enfrenta serios retos fiscales y de seguridad, entre otros. Asimismo, es particularmente impactado por el cambio climático, extremo calor y como consecuencia sequías que están afectando estos días al sector agrícola, aumentando ya el precio de productos en los mercados, pero también poniendo grandes retos para proveer la energía que el país requiere. El desarrollo de Ecuador, que depende en gran medida del Estado, está impulsado por las exportaciones de petróleo, es fiscalmente vulnerable a la transición global hacia la descarbonización.
que podría reducir significativamente la demanda de petróleo y productos agrícolas en el país. Sin embargo, esta crisis también representa una oportunidad. Aquí se centra nuestro informe. Las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, combinadas con reformas institucionales y estructurales críticas, podrían desbloquear la productividad de Ecuador y fortalecer su resistencia a los choques económicos y ambientales. En los próximos 25 años, Ecuador necesitará en promedio 3.7 mil millones de dólares anuales de inversiones para la mitigación y la adaptación frente al cambio climático. Se necesita la participación del Estado y el sector privado para atraer estas inversiones. Los sectores de altas emisiones en Ecuador, que incluyen energía, transporte, uso de la tierra y agricultura, ofrecen los desafíos, pero al mismo tiempo las oportunidades y áreas claves para la intervención. Ecuador tiene activos importantes que podrían ayudar en esta transición. El país cuenta con reservas sustanciales de minerales necesarios para una economía descarbonizada que podrían ayudar a financiar la transición hacia un desarrollo bajo en carbono. Además, reducir la deforestación no solo reduciría las emisiones, sino que también protegería valiosos ecosistemas. Y crear, por ejemplo, el ecosistema para la silvicultura comercial puede aumentar con el tiempo la cobertura forestal y crear más inversiones y empleo. Sabemos que la transformación de los sectores de energía y transporte es crucial y a su vez desafiante. Se necesita diversificar las fuentes de energía renovable, otra oportunidad para inversión y empleo. Ecuador necesita mejorar sus marcos institucionales y públicos para la acción climática. Invertir en capacidad institucional y coordinación le permitirá al país adoptar un enfoque de todo el gobierno y los actores económicos al mismo tiempo para mitigar riesgos, aprovechar nuevas oportunidades y crear un entorno favorable para la inversión privada. En conclusión, una agenda de política de cambio climático puede ofrecer oportunidades significativas para Ecuador, ayudando al país a acelerar un crecimiento verde y reducir la pobreza. Las acciones de mitigación y adaptación al clima, impulsadas por una combinación de dinamismo del sector privado e inversiones públicas bien dirigidas, es una oportunidad para la modernización y diversificación de la economía de Ecuador. El país tiene el potencial de lograr un desarrollo resiliente y bajo en carbono a través de estos esfuerzos. Para ello se requieren acciones urgentes y coordinadas. De aquí voy a dejarle con mis colegas para la presentación de este informe. Y yo sé que han trabajado muy duro durante los últimos meses para llegar a esto, que es un informe realmente basado en evidencias y también de casos importantes que están pasando a través del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Issam. Bueno, y a continuación queremos dar paso a la intervención de la señora viceministra de Ambiente, Cristina Recalde. Por favor, bienvenida. Muchas gracias. Estimados y estimadas colegas, autoridades del Gobierno Nacional y de gobiernos autónomos descentralizados, representantes del Banco Mundial, docentes, estudiantes, miembros de la Universidad Andina Simón Bolívar y público presente. Es un honor para mí estar aquí hoy en este evento tan significativo donde se presenta el informe de calidad y desarrollo para Ecuador. Quisiera comenzar agradeciendo profundamente al Banco Mundial
por su invaluable aporte en la elaboración de un documento clave, y a la Universidad Andina Simón Bolívar por facilitarnos el espacio de diálogo y reflexión. Este informe no solo resalta los retos climáticos que enfrentamos, sino también nos brinda oportunidades concretas para avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible. Como es de conocimiento general, el cambio climático no es solamente una amenaza ambiental, sino también un desafío para los sistemas sociales y económicos. En Ecuador, los efectos del cambio climático se han manifestado en eventos extremos más frecuentes, tales como inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra, que afectan a nuestras comunidades más vulnerables. Actualmente estamos viviendo una sequía extrema, como no se ha visto en 61 años, de una reducción del 60 al 90% de las precipitaciones promedio. Sin embargo, como país hemos asumido la responsabilidad de actuar a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en estrecha coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación. Hemos trabajado arduamente para integrar políticas climáticas dentro de nuestra planificación pública. Esto refleja en la inclusión de nuestra segunda contribución determinadas a nivel nacional 2026-2035 en la planificación pública y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me gustaría resaltar algunas de las acciones más significativas que hemos emprendido desde el MATE para abordar la crisis climática. Número 1, el Plan de Adaptación Climático 2023-2027, que busca integrar la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo nacional, local y sectorial. A través de este plan hemos implementado medidas estratégicas para reducir el riesgo climático en varios sectores vulnerables en la agricultura, agua y energía. Segundo, el Plan Nacional de Mitigación al Cambio Climático. Este plan a largo plazo, con una visión al 2070, marca nuestra hoja de ruta para la descarbonización de la economía. Nos hemos comprometido a reducir nuestras emisiones en un 50% para el 2030 en comparación con las emisiones del 2018 y alcanzar una reducción del 70% de emisiones al 2050. La plataforma SPRACC, esta plataforma es una herramienta con datos geoespaciales, nos permiten monitorear las proyecciones climáticas, riesgos y medidas de adaptación al cambio climático a nivel nacional. Es un instrumento clave para la toma de decisiones informadas y estratégicas en nuestro país. Punto 4. El programa de carbono, Ecuador Carbono Cero. A través de este programa incentivamos al sector productivo a tomar acciones concretas para la cuantificación, reducción y neutralización de su huella de carbono. Actualmente hay más de 192 empresas que se han adherido a la iniciativa, un esfuerzo que no solamente mejora la competitividad internacional, sino que contribuye significativamente para la acción climática. En este año, los proyectos de cambio climático en el Ecuador han logrado resultados significativos. Se implementaron prácticas sostenibles en más de 13.000 hectáreas de tierras agrícolas y ganaderos, y se conservaron más de 44.000 hectáreas de bosque, contribuyendo a la protección de la biodiversidad y reducción de la deforestación. Además, el Plan Nacional de Mitigación del Cambio Climático proyecta un ahorro de 50.000 millones en costos asociados al cambio climático. Se realizó el piloto de créditos verdes, donde se otorgaron beneficios para actividades productivas sostenibles, entregando 275.000 a productores comprometidos con la sostenibilidad. Y se han establecido 16 centros de agronegocios sostenibles, que buscan no solamente la sostenibilidad ambiental, sino también económica, y beneficiando a más de 4.500 personas. Una vez más, mi profundo agradecimiento al Banco Mundial por el apoyo técnico y financiero que han brindado en este esfuerzo en conjunto, y a la Universidad Andina Simón Bolívar por ser un aliado clave en la promoción del conocimiento y la discusión sobre el cambio climático y su impacto en nuestro país. Este informe nos recuerda que el cambio climático es un desafío global
que requiere de acciones locales, ambiciosas. Juntos, con el compromiso de todos los sectores, podremos transformar este desafío en una oportunidad para construir un Ecuador más resiliente, justo y sostenible para las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. A continuación tenemos la presentación del informe Cambio Climático y Desarrollo para Ecuador. Para eso invitamos a pasar al podio a Juan José Miranda. Juan José Miranda es economista senior en el Banco Mundial en temas de medio ambiente y recursos naturales. Empezó a trabajar en el banco en el 2013, es doctor en economía por la Universidad Estatal de Georgia, con especialización en desarrollo económico, economía del comportamiento, economía del medio ambiente y recursos naturales. En el Banco Mundial ha trabajado en temas de cambio climático, desastres y vulnerabilidad, temas forestales, turismos, pesquería y manejo del agua. Por favor, Juan José. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Y la presentación, ¿la podemos poner? Perfecto. Muchas gracias a todos. De verdad que me siento muy contento de estar aquí. Este ha sido un informe, como mencionó Isam, de más o menos 1 año y medio, que involucró 15 equipos temáticos del banco. Entonces es un trabajo en conjunto y de verdad es un honor y un placer estar aquí presentando los resultados finales del reporte. Básicamente lo que me gustaría mostrar en este reporte es que revisen el reporte. Aquí es una presentación muy corta, es una presentación de 15-20 minutos, pero la idea importante es que por favor siéntanse en la libertad de revisar el reporte y si tienen algunas dudas, preguntas, por favor al final, encantadísimos de responder. Y también me da gusto de ver algunas caras conocidas por aquí. Por favor, siguiente slide. A ver, el informe de cambio climático tiene un objetivo importante. Primero, tiene no solamente un objetivo de desarrollo económico, o sea, no es solamente mirar las variables económicas o macroeconómicas y tratar de entender cómo el país puede crecer. Lo importante del estudio es cómo combinar las variables climáticas con el desarrollo económico y generar un desarrollo sostenible para el país. Como se mencionó anteriormente, este es un informe que el Banco Mundial está promoviendo en varios países, ya van como 40 países que están haciendo este estudio, pero la idea es de no dejar de lado la variable climática del crecimiento económico, sino cómo pueden conversar y cómo pueden generar sinergias positivas para generar beneficios económicos para el país. Siguiente slide, por favor. Si hay 3 mensajes importantes que me gustaría resaltar del informe, estos son los que se encuentran en las pantallas. La primera, que Ecuador necesita tomar acciones importantes para adaptarse al cambio climático. Ya lo vemos actualmente en términos de desastres naturales, cómo está afectando al país. No es una cosa que va a pasar en el futuro, es una cosa que ya viene afectando y ya viene afectando en los últimos años. Entonces la idea es cómo el país tiene que adaptarse. La segunda es que la agenda climática solamente se puede implementar con mejoras y reformas institucionales sustanciales y promover el rol del sector privado. Es importante una acción coordinada de todo el sector público y también de los gobiernos subnacionales, pero también la idea importante es cómo involucrar al sector privado. En términos de adaptación, el sector público tiene una función muy importante, pero en términos de mitigación, el rol del sector privado es muy, muy importante. Entonces, la idea es cómo combinamos esas estrategias para que se genere energías o sinergias positivas en el sector, de tal manera que Ecuador vaya hacia un camino de un crecimiento bajo o cero carbono, ¿verdad? Y la tercera es lo que mencionó mucho Isam, y es la implementación de políticas al cambio climático a nivel sectorial. No es solamente para reducir los daños, es cómo generar políticas, y estas políticas generan mayor valor agregado en el sector. Entonces, lo que vamos a discutir en ese tercer mensaje, cuáles son esas estrategias, cuáles son esas acciones que ayudan a que el país pueda lograr y pueda tener mayor valor
que las inversiones que se requieren en temas de cambio climático. Entonces pasamos al primer mensaje. Como les mencioné, Ecuador necesita tomar acciones importantes para adaptarse al cambio climático. Siguiente, por favor. Y aquí lo que quisiera mostrar es lo que ya se sabe, que es básicamente que las condiciones geográficas, climáticas y socioeconómicas del país lo exponen y es vulnerable a las amenazas climáticas. Esto, otra vez vuelvo a repetir, no es algo que es nuevo, eso es algo que se está viviendo y en la actualidad lo estamos viviendo. Ecuador tiene muchos eventos naturales de sequías, de inundaciones, de la salida del mar que genera inundación costera. También tiene una población que está muy expuesta a un riesgo de inundación en las zonas costeras. Entonces, el país ya tiene estos eventos y lo que hacemos básicamente en el reporte es en esta sección de diagnóstico, es recalcar todos estos efectos. Y obviamente que el niño y la niña es un evento muy fuerte. Yo soy peruano y recuerdo cuando en los 80 básicamente el niño cada 10 años venía y teníamos que sacar el agua de las casas, pero ahora es un evento más recurrente que ocurre cada 5 años. Entonces es muy importante adaptarse a estas circunstancias. Siguiente slide, por favor. Gracias. Lo que hacemos en el reporte es básicamente cuantificar estos daños. Tratamos de entender por diferentes canales el efecto en agricultura, el efecto en generación hidroeléctrica, el efecto en agua, el efecto en ganadería, el efecto en carreteras, el efecto en capital humano. Tratamos de modelar todos estos efectos y tratamos de entender cuál es el impacto económico que el reporte tiene para el país. Y lo que encontramos, si nos focalizamos en la segunda barra empezando a la izquierda, es que para un escenario seco, caluroso, que es como el escenario que estamos viviendo actualmente, el impacto sería de 4% del PBI. Si trabajamos en un escenario que es la primera columna, húmedo, cálido, el impacto sería de 2%. Entonces, ante un escenario más negativo, el impacto puede ser 4% y en un escenario más favorable, el escenario también es negativo. Es 2%. Entonces, el país tiene que buscar todas esas estrategias de cómo adaptarse y cómo mejorar. Básicamente, hay una línea o un grueso de esas líneas es la parte amarilla y eso se refiere a los daños que se generan en el sector transporte. Uno es por la infraestructura dañada, pero otro es por las actividades indirectas que se generan en el sector. Y es básicamente toda la actividad económica que se rompe. Y voy a mostrar un ejemplo en otro slide, básicamente para tratar de clarificar eso. Siguiente slide, por favor. Otro de los canales importantes es el sector agrícola y también lo voy a detallar después. Pero regresando un poco al sector transporte, lo que hacemos en el reporte es ir un poco más al detalle. Es ir y tratar de entender cómo se generan estos daños. Y es básicamente lo que hacemos es un análisis de criticabilidad. Lo que hace el reporte es básicamente combinar diferentes fuentes de información, de entender dónde ocurrieron las inundaciones, de entender dónde ocurrieron las sequías, de entender dónde están las carreteras y de entender dónde están los activos, las personas y las actividades económicas donde se realizan. Como vemos en el gráfico de la izquierda, para los hogares nacionales, el tener una semana sin carreteras genera un efecto de $35 millones. Una semana sin acceso a carreteras. De otra manera, si también tenemos una semana sin acceso a carreteras, para las exportaciones ecuatorianas el efecto puede llegar a ser $150 millones al año. Entonces, básicamente es la manera como que tratamos de cuantificar y luego incorporar en el modelo macroeconómico para comparar con todas las otras variables o con todos los otros tipos de choques naturales que existen en el país. Entonces, es así como se refleja en el sector transporte. Pero no es solamente el valor agregado. Recuerden, también existe capital humano que deja de producir y eso en este caso no lo estamos cuantificando, pero sí en el modelo macroeconómico. El siguiente, por favor. El segundo sector económico que es muy afectado en el caso ecuatoriano es básicamente el sector agrícola. Y las líneas rojas o las barras rojas corresponden al escenario seco, y las líneas azules corresponden al escenario húmedo. Entonces lo que vemos es básicamente que ante diferentes productos agrícolas, ante un escenario seco de sequías,
todos se van a ver afectados negativamente, principalmente el banano. Entonces, si existe una estrategia, básicamente es que el país tiene que actuar muy fuertemente en el sector agrícola para mitigar estos daños. En un escenario favorable, como hemos visto, genera un impacto negativo de 2%, en el sector agrícola se generan beneficios marginales, pero en el país en su totalidad es un efecto negativo de 2%. Entonces, lo que queremos resaltar aquí es básicamente que para un escenario un poco pesimista, para el escenario de sequías, que es el actualmente que tenemos, es básicamente todos los productos se ven afectados sustancialmente. Y la importancia del sector agrícola no solamente radica por el valor agregado que genera, sino también radica porque hay mucha gente que depende de esta actividad económica. Un tercio de la población del sector agrícola, un tercio de la población depende del sector agrícola. Entonces eso influencia muchísimo en las variables de pobreza. Y lo que encontramos en el informe es que por estos años la pobreza se podría incrementar en 1%. Siguiente, por favor. El segundo mensaje es sobre la agenda climática y como mencioné en un inicio que básicamente la agenda climática puede implementarse con reformas institucionales sustanciales y mayor inversión pública y privada. Siguiente, por favor. A ver, lo que encontramos en el estudio, y esto se encuentra en el reporte en el capítulo número 2, es básicamente que Ecuador tiene una institucionalidad o tiene una normativa fuerte en el tema de cambio climático. Lo que necesita el país es básicamente fortalecer la capacidad institucional para adoptar un enfoque de gobierno integral. Y me quiero detener un poco en la parte de gobierno integral. El tema de estrategias para reducir el cambio climático no depende solamente del Ministerio de Medio Ambiente, no depende solamente del Ministerio de Economía o del Ministerio de Energía. Es una acción integral con un objetivo común de todos los países que tienen que lograr para generar sinergias positivas en todas las inversiones y en todas las acciones que cada uno genera, con el objetivo obviamente de reducir las emisiones por un lado, pero también la dependencia de los choques naturales. Una que se puede hacer es un marco legal unificado para el cambio climático que permita este enfoque integral que he mencionado con el objetivo de reducir los daños. Y lo otro es tal vez promover una ley sobre cambio climático que logre esta integración de las funciones, pero también de los actores a nivel subnacional y a nivel nacional de todo el gobierno. Creo que es muy importante pensar al problema del cambio climático como un problema de todos, donde involucra al sector público, involucra al sector privado, involucra al gobierno nacional e involucra al gobierno subnacional. Y la única manera es generar este acuerdo normativo que genere las responsabilidades y las funciones para todos actuar de una manera conjunta. La palabra conjunta integral creo que es muy relevante en este sentido. Siguiente slide, por favor. Lo otro importante es aprovechar y crear un entorno propicio para que el sector privado participe. Como mencioné hace un momento, las actividades de mitigación, en las actividades de adaptación hay un rol muy fuerte del sector público del Estado, pero para las actividades de mitigación el Estado no va a poder cubrir y no va a poder hacer el financiamiento de estas actividades. Entonces es muy importante el rol del sector privado y para eso tenemos que generar y promover que el sector privado contribuya y que tenga los incentivos adecuados para invertir en estrategias bajas en carbono. Entonces, lo que encontramos en el reporte es que la inversión del sector privado y el acceso a los mercados internacionales se encuentran muy restringidos. La pregunta es entonces, ¿cómo lo abrimos o cómo hacemos que sea más factible o que el acceso sea mejor? Entonces, el siguiente mensaje es encontrar o crucial crear un entorno favorable para la inversión privada y obviamente desarrollar capitales locales importantes en temas de financiamiento verde. Creo que ahí radica la importancia. Esto es un paso importante que genere las condiciones para que en unos 5 o 10 años sea el dinamismo de este crecimiento y de los incentivos adecuados para tener una economía baja en carbono. El siguiente slide, por favor. Y lo otro importante que también fue mencionado en un inicio es que Ecuador necesita diversificar su economía y adaptarse a las nuevas demandas globales. A nivel global existe una estrategia de descarbonización. Muchos países, Estados Unidos, por ejemplo, están yéndose a promover
estrategias de descarbonización, que al final del día eso va a afectar muchísimo a Ecuador. Ecuador depende muchísimo del sector petrolero y tiene que buscar estrategias diferentes para salir, para depender menos. Como vemos en el gráfico de la derecha, es un poquito difícil y disculpe por eso, hay una línea blanca que está pegada a la izquierda. Ese es el precio promedio de producción de los países petroleros de la OPEC. Y hay otra línea blanca que está alrededor. Hay otra línea blanca más a la derecha, que es la línea de producción de costos para el caso ecuatoriano. Entonces, ¿qué va a pasar en un escenario de descarbonización, en que la demanda cae y que los precios del petróleo caen? Básicamente, Ecuador no va a estar en una economía competitiva para poder básicamente seguir vendiendo el petróleo. Entonces, si ese escenario se genera, básicamente Ecuador tendría que buscar otras estrategias, ¿verdad? Entonces, la baja competitividad en los costos de producción de petróleo aumentan el riesgo de activos abandonados. Y eso es importante tener en cuenta. Que básicamente, si es que la demanda cae y los precios caen, entonces el sector petrolero se va a ver muy afectado. Ecuador está tomando pasos hacia eso a través de la focalización de subsidios a los combustibles que generarían importantes recursos fiscales y contribuiría a los objetivos climáticos, pero creo que más se puede hacer y más dinamismo tiene que haber para reducir esa dependencia del sector petrolero a nivel macroeconómico. Siguiente slide, por favor. Y el mensaje 3 es básicamente está relacionado con la implementación de políticas sobre cambio climático que pueden brindar estas oportunidades para el país. Siguiente slide, por favor. Y básicamente la inversión en 3 sectores claves. La primera es energía, la segunda es transporte y la tercera es el tema de uso de suelo en el sector forestal y agrícola. Hemos visto que los daños más importantes se generan en el sector transporte, el sector energía también a través de la sequía se está viendo muy dañado, pero también el sector forestal y agrícola son los más impactados. Entonces, lo que hacemos en esta sección es básicamente mostrar múltiples estrategias sobre cómo el país puede buscar alternativas que sean costo eficientes con el fin de reducir esta vulnerabilidad que tiene en estos 3 sectores. Siguiente slide, por favor. Y otra vez, estos son ejemplos de políticas que voy a mencionar, los invito a leer el reporte, creo que lo importante y un poco la descripción de por qué estas opciones fueron elegidas están muy bien descritas en el reporte y por eso les invito. Pero si hay una política importante que el país tiene que promover es ampliar y adaptar tecnologías en la agricultura que son climáticamente inteligentes, incluyendo irrigación. Creo que el tema de irrigación es una variable muy importante en el país que se debería fortalecer muchísimo. Muy pocas áreas en el caso ecuatoriano tienen irrigación. Hemos visto los impactos en los primeros slides sobre el impacto del cambio climático en un escenario seco que afectaría sustancialmente esas barras de rojo, si recuerdan, afectarían sustancialmente al país y entonces creo que es un ganar-ganar, un escenario de ganar-ganar tanto para el país, para el sector, para las comunidades pequeñas, para las comunidades locales. Entonces creo que irrigación es una variable muy fuerte que se debería tener en cuenta. Lo otro es ampliar la protección forestal, un programa como Sociobosque, por ejemplo, que ya lo tiene Ecuador y que es muy reconocido globalmente, y metas de restauración. Si hay una estrategia de mitigación costo eficiente para el país, es básicamente mantener sus bosques. Entonces creo que el país debería de trabajar e incrementar esas metas con el objetivo de lograr emisiones netas menores. Lo otro es, y me paso al cuarto ahorita, que es la mejor asignación de derechos de propiedad. Siempre existe este conflicto entre actividades agrícolas y actividades forestales y entonces el asignar derechos de propiedad, uno, genera mayor seguridad jurídica, pero también genera que estos conflictos existan menos. Entonces creo que es muy importante trabajar de manera conjunta, promoviendo al sector agrícola a través de irrigación, por ejemplo, promoviendo mayor conservación, pero también asignando derechos de propiedad claros, que delimiten claramente dónde se protege, dónde
donde se conserva, donde se genera actividad agrícola. Eso es importante. Y lo otro que no debemos dejar de lado, que no mencionó en esta actividad, es la parte de zonas costeras. En zonas costeras tenemos una combinación de choques naturales, el incremento del mar, tenemos inundaciones costeras, tenemos manglares, tenemos actividades pesqueras, tenemos poblaciones pobres. Entonces la idea es cómo coordinar y cómo mejorar la gobernanza para que todas estas actividades confluyan y generen sinergias positivas para el país. En el caso de transporte, tenemos que mejorar definitivamente la resiliencia de la infraestructura vial y los puentes. Hemos visto que uno de los daños más importantes está relacionado a la infraestructura vial y a los beneficios indirectos o a los costos indirectos que se generan por el no tener esas carreteras que permiten unir ciudades. La siguiente es electromovilidad. Si queremos pensar en reducir emisiones, el sector que ha incrementado mayor sus emisiones en los últimos 10 años es el sector transporte. Entonces, electromovilidad ayudaría muy claramente para este objetivo. Y lo otro es realizar cambio modal hacia transporte masivo. Es dejar de pensar en agentes privados y atomizados y pensar más en transporte masivo. No solamente para nivel de personas, sino también para el transporte de consumo, ¿verdad? De productos alimenticios. Y el siguiente, por favor. En el sector energía queda clarísimo, dada la situación que el país actualmente está viviendo, que se debería promover energía renovable de fuentes distintas a la hidroeléctrica, eólica y solar. Creo que son fuentes muy importantes que se deberían considerar y promover y tratar de promover proyectos relacionados. Y obviamente mejorar la resiliencia de la infraestructura hidroeléctrica. Acá no estoy diciendo nada bueno, es lo que estamos, o nada nuevo, es lo que estamos básicamente viendo y creo que las políticas son muy claras. Lo otro es acelerar la implementación de planes de eficiencia energética y la reducción de la quema de gas. Creo que son cosas también que ayudarían muchísimo a la reducción de emisiones. Y obviamente la electrificación gradual del sector eléctrico. Siguiente, por favor. Un poco para tratar de entender cómo estas políticas, si recuerdan el escenario, o los slides previos presenté que había un impacto negativo de 4% y de 2%, esa barrera, la primera barra de la izquierda, es ese 4% que estaba inicialmente, pero si invierten en estas estrategias de adaptación y de mitigación, el efecto se vería reducido a 1%, básicamente en 3/4 puntos al 2050. Pero si miran en la última barra en la derecha, cuando se trae en valor presente neto al día de hoy todos esos costos y todos esos beneficios, ese costo económico sería cercano a cero, o es cero estadísticamente. Entonces, allí va este mensaje importante de que invertir en adaptación en los sectores claves reduce significativamente los impactos del cambio climático. Uno, por los daños, pero otro también por los beneficios económicos para el país. Pero otra variable importante aquí, que estamos considerando solamente variables monetarias. Acá no estamos considerando los cobeneficios que se generan, por ejemplo, por electromovilidad. No estamos considerando esos beneficios, que es una mejora de salud, que es una mejora en la calidad de vida y la mortalidad que se genera por contaminación del aire se reduciría sustancialmente. Entonces, hay otros cobeneficios que no están siendo modelados, que no están siendo estimados, por lo que este valor básicamente provee la cota inferior de estos estimados. Entonces es muy importante siempre considerar en esos cobeneficios que el país puede obtener al tener una tecnología, una matriz energética más limpia, por ejemplo, o un sistema automotriz mucho más limpio. Siguiente, por favor. Y el reporte también analiza muy fuertemente un escenario de descarbonización. Lo que hacemos es tratar de entender ¿cuáles son las estrategias que el sector debería tener al 2050 para reducir sus emisiones de una manera sustancial? Y obviamente que el sector transporte y energía y agricultura son los más importantes. Entonces, lo que encontramos en este análisis de descarbonización es que la descarbonización significativa de los sectores de energía y transporte es posible sin generar graves consecuencias macroeconómicas a largo plazo. Al invertir en estos sectores, a reducir las emisiones, en un inicio existe una reducción del PBI, pero a partir del 2045-47 básicamente el PBI empieza a crecer más allá de lo que sería el escenario sin estas inversiones. Entonces, ahí radica la importancia. El primero, invertir en adaptación. Podemos reducir los daños generados
por estos choques naturales, con estas inversiones que he mencionado antes, y en mitigación es exactamente lo mismo. Podemos generar beneficios a las inversiones que se realizan y generar mayor valor agregado. Obviamente acá tampoco se incluyen los cobeneficios que he mencionado. Entonces los beneficios van más allá de los que actualmente se muestran aquí. Y obviamente se requiere una acción estratégica multifacética que incluyan energías renovables, electrificación y cambios en el transporte y de eficiencia energética. El siguiente slide, que debería ser el último slide. Bueno, simplemente para concluir, les invito obviamente a revisar el reporte. Es un reporte interesante que, como les mencioné, 15 unidades del banco han trabajado en entonces tiene muchos ángulos. Tiene el ángulo social, el ángulo sectorial económico, el ángulo de financiamiento. Entonces es un reporte interesante y que trata de englobar todos estos problemas. Y bueno, el mensaje que me gustaría dejarles es eso, que tenemos que trabajar en un camino para evitar lo peor, conseguir lo mejor y aumentar, como siempre, el objetivo de la población ecuatoriana. Muchísimas gracias y otra vez espero que puedan revisar el reporte. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Queremos a continuación dar la bienvenida a nuestros panelistas. Vamos a tener la moderación de Genoveva Espinosa, profesora del área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, Quito, desde el 2013. Tiene bajo su responsabilidad asignaturas como responsabilidad social empresarial, empresa y derechos humanos, economía política del cambio climático, objetivos de desarrollo y reactivación productiva, entre otras. Es profesora también invitada en la Universidad de la SUAY, Universidad Católica del Ecuador, Escuela Politécnica Nacional en temas de responsabilidad social empresarial, derecho ambiental y evaluación de impacto ambiental. Tienen un doctorado en Economía y Población, Recursos y Ambiente de la Universidad de Yonhan, una maestría en Dirección de Negocios de la Universidad Internacional del Ecuador, es licenciada en Ciencias Jurídicas y abogada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, coordinadora de la maestría también de Gestión para Organizaciones Sostenibles de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchísimas gracias. Por favor, también queremos invitar acá a nuestros panelistas, Ana Cristina Avilés, Yolanda Cacabatze, George Lalama y Katie Kennedy. Por favor, si nos pueden acompañar. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Un gusto estar aquí moderando este panel tan importante sobre el informe de clima y desarrollo del Banco Mundial. Voy a empezar con una presentación de los panelistas. Tenemos a mi izquierda a George Lalama. Él es vicepresidente ejecutivo del Banco Internacional. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector financiero, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente tiene entre sus responsabilidades la gestión del plan de sostenibilidad del Banco Internacional y su planificación estratégica. En el año 2022, lideró el equipo del banco que realizó la primera emisión de un bono azul por parte de una entidad financiera privada en la región. Esto con la asesoría del IFC. George es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un MBA de la Universidad Carlos III de Madrid y adicionalmente ha realizado cursos de posgrado en el IESE y en la Escuela de Negocios de Yale. Para ir en orden de cómo estamos. Tenemos entonces también a Katie Kennedy Freeman. Ella es la líder de desarrollo sostenible para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú en el Banco Mundial. Ella es economista agrícola principal y se unió al banco en el 2012. Ha trabajado en temas de acceso a la energía, a la seguridad alimentaria y resiliencia en África.
En América Latina y el Caribe está trabajando en temas relacionados con la agricultura climáticamente inteligente, la gestión de riesgos y la economía circular, el desarrollo de cadenas de frío y agricultura digital. Antes de unirse al banco, trabajó en Columbia University implementando programas de agricultura digital y acceso a la energía en África y Haití. En la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ha apoyado programas de desarrollo de cadenas de valor agrícola en África. Katie tiene una maestría en desarrollo económico de la Universidad de Harvard y un doctorado en economía agrícola de la Universidad de Wageningen con enfoque en economía circular. A mi izquierda tenemos a Ana Cristina Vilés. Ana Cristina es la viceministra de Economía, ha desempeñado importantes cargos en el sector público y privado, ha sido subsecretaria de Empleo y Salarios y directora de Análisis Salarial del Ministerio de Trabajo. Ha sido jefe financiera del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IES, consultora externa en la CAF y en el Ministerio de Economía y Finanzas, y es consultora de la OIT, directora técnica de la Cámara de Industrias y Producción, y Ana Cristina es economista con mención en políticas públicas por la Católica y tiene un máster en Economía del Desarrollo por la Universidad de Queensland en Australia. Y al otro lado tenemos a Yolanda Cacabatze, a quien conozco personalmente desde que soy niña, pero creo que no se acuerda de mí, pero eres un ejemplo a seguir, siempre te he tenido súper presente y para mí es un honor de estar en este panel contigo, Yolanda. Ella fue ministra del Ambiente del Ecuador, presidenta, me emocionó un poco porque realmente es como ya la Yolanda. Presidenta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, dirigió el panel asesor científico y técnico del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, presidió el directorio de la WWF Internacional desde 2010 hasta el 2017, fue la primera directora ejecutiva de la Fundación Natura en Ecuador y en 1993 creó la Fundación Futuro Latinoamericano. Yolanda es miembro del directorio de varias ONGs nacionales e internacionales y también del sector privado y es miembro de la junta directiva del grupo Lighthouse y preside Diálogos Vitales y el Centro Climático de la Cruz Roja. Okay. Después de esta maravillosa presentación de nuestros panelistas, que como ven son de un altísimo nivel, vamos a empezar con este panel. Tenemos 3 preguntas para cada uno de nuestros panelistas y esperamos que más o menos se demoren unos 3 minutos. Entonces vamos a empezar con Yolanda, para ir desde el otro lado ahora. Y la primera pregunta, Yolanda, sería ¿cómo las estrategias para promover una economía resiliente pueden ayudar en la reducción de la pobreza? Muchas gracias. Por favor, me avisas cuando ya esté en las 2 horas y media, porque podría hablar muchísimo sobre el tema. Y no voy a responder directamente a tu pregunta, porque creo que hay un tema más importante, un mensaje más importante que me gustaría compartir con todos ustedes, y es que, excepto a algunos pocos privilegiados, nadie entiende lo que es el cambio climático. Yo que estoy 40 años en el tema, todavía no sé cuando me dicen las emisiones de carbono, que tengo que reducir mi huella. ¿Qué es eso? ¿Qué significa para el ciudadano común? Y mientras el ciudadano común no entienda que estamos viviendo un problema que es de todos, no vamos a poder solucionar con mensajes teóricos. Porque todo esto se puede hacer a través de la coordinación de distintas entidades en el gobierno, del sector productivo y de la sociedad civil. Y quiero contarles, para el minuto y medio que me queda, creo, que hace unos años vino de visita un amigo de la Universidad de Harvard que se llama Bill Urey. Tal vez ustedes lo conocen, porque es un capo del tema del lenguaje y la facilitación. Me dijo, Yolanda, ¿qué estás haciendo ahora? Le dije, el cambio climático me está matando y todo lo que estoy haciendo y las organizaciones en las que estoy involucrada.
Dice, ¿y por qué estás tan exaltada cuando hablas de cambio? Cuando la palabra de cambio, esa palabra es buena. Cuando te cambias de zapatos, es una delicia. Cuando te cambias de trabajo, una maravilla. Cuando cambias de país o de casa, inclusive de pareja, puede ser buenísimo. ¿Y por qué estás preocupada cuando me dices que estás tan obsesionada con el cambio climático? Yolanda, estás usando un lenguaje equivocado. Desde ahí, esto sucedió hace unos 10 años, hablo de crisis climática, porque cambio es esconder un problema que nos está afectando a todos. Y si no hablamos de crisis, evidentemente no vamos a poder dar a quienes no conocen de la terminología, de los riesgos, de las amenazas, no van a entender que tienen que ser parte de la solución. Me quedo ahí en la primera. No, pasemos como para ir viendo. Gracias, Yolanda. Vamos con Ana Cristina. La primera pregunta sería, ¿cómo el reporte del Banco Mundial ayuda al gobierno a entender mejor esta priorización de inversiones en adaptación y mitigación del cambio climático? Muchas gracias, muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. Y felicitaciones al Banco Mundial por este valiosísimo insumo y efectivamente esto ha venido a complementar todos nuestros análisis en cómo priorizamos las inversiones desde el país, no solamente desde el sector público, en adaptación, en mitigación de la situación climática. Me voy a unir al término que ha utilizado Yolanda de la crisis climática. Y el reporte principalmente nos ha guiado y nos viene guiando ahora desde el Ministerio de Economía y Finanzas, principalmente en la gestión de finanzas públicas, en la movilización de recursos en términos climáticos, principalmente en la identificación de cuáles son estas áreas vulnerables, pero no solamente, digamos, en identificarlas, sino también poder entender cuáles son los principales desafíos en adaptación y mitigación climática. Cómo hacemos una evaluación del impacto económico y social del impacto de la crisis climática en estas áreas vulnerables, pero además lo principal, y que lo mencionaba Juan José en la presentación, es que es una guía para la planificación estratégica nacional, para la elaboración de políticas públicas y cómo alineamos esto y hacemos que se integren estos preceptos de cambio climático en la elaboración de estos instrumentos a nivel nacional. Y aquí uno de los elementos que para nosotros ha sido una guía en el corto tiempo que está libre ya el documento, ha sido una guía importantísima en términos de las recomendaciones de política pública justamente para mejorar, fomentar nuevas regulaciones, fomentar la inversión en tecnologías verdes, mejorar la gestión de riesgos naturales y promover prácticas sostenibles. Ya lo decía Juan José, lo principal es buscar esta sinergia que no sea excluyente, la promoción de objetivos climáticos con el desarrollo económico. Y finalmente, alinear justamente la visión de este crecimiento que sea inclusivo, sostenible, pero con la participación del sector público y del sector privado, dirigiendo de manera mucho más eficiente la inversión pública y procurar una modernización, una transición de la economía con preceptos mucho más resilientes. Perfecto, gracias. Continuemos con Katie. La primera pregunta sería, ¿cómo el reporte y las recomendaciones del Banco Mundial pueden ayudar al Ecuador para promover una economía resiliente al cambio climático? Gracias, muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Antes que nada, quiero reconocer el momento en el cual estamos discutiendo este informe, que hoy en día en Ecuador estamos experimentando temperaturas elevadas, una sequía prolongada con impactos en la producción de energía y el acceso a la electricidad, con incendios en la región y emergencias en Bolivia y Ecuador. Hace 20 años estábamos hablando de los impactos de cambio climático, pero hoy en día, hasta anoche, estamos viviendo estos impactos.
Entonces, en términos de lo que puede hacer el Banco Mundial, hay muchos, pero voy a mencionar 3 cosas. La primera cosa es que estamos discutiendo hoy en día este informe sobre clima y desarrollo del país, y en este informe tenemos opciones de priorización de opciones y acciones en la adaptación y mitigación que podemos apoyar junto con el gobierno aquí en Ecuador. Eso es un tipo de los analíticos que hacemos en el Banco Mundial y la asistencia técnica que podemos ofrecer en un tema. Entonces, asistencia técnica, los analíticos relacionados al cambio climático y la priorización que debemos tomar en términos de estas opciones más eficientes y menos costosos. La segunda cosa que quiero mencionar es que ya estamos apoyando al país y al gobierno de Ecuador en algunos temas muy importantes, en el tema de transporte, en el tema de los bosques y en irrigación. Tenemos algunos proyectos para poder apoyar al gobierno en estas cosas y podemos incluir temas de mitigación y adaptación en estos programas. Tuvimos hace poco un programa de irrigación acá y hemos escuchado hoy y leímos en el informe que irrigación es una de las opciones importantes que podemos seguir apoyando acá en Ecuador. La tercera cosa que quiero mencionar son los instrumentos nuevos de financiamiento climático que tiene el Banco Mundial, incluidos los fondos fiduciarios, el financiamiento concesional y el financiamiento de carbono, que estas cosas ya están ayudando a muchos de nuestros clientes a acceder a los mercados de carbono y tener más recursos concesionales relacionados al cambio climático. Entonces, aquí también creo que podemos sumarse con el gobierno de Ecuador y apoyar en esta área. Perfecto, además estamos con el tiempo súper bien medido, gracias. Continuemos entonces con George. George, ¿cuál crees que es el rol que debería tener el sector privado en el tema de financiamiento para las actividades y proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el Ecuador? Bueno, buenos días con todos. Gracias por la invitación. Yo creo, y como resalta el informe, que la labor de luchar contra esta crisis viene desde el sector privado tanto como del público. Creo que el incentivo mayor hacia el sector privado son unas reglas estables y estándar. A nosotros en el sector financiero nos cambian de reglas cada 3 meses, 4 meses, vivimos una crisis constante, ya nos acostumbramos, pero no es lo normal. Y eso hace que se limiten las opciones de financiamiento hacia los sectores productivos. Entonces, conversaba con algunos de los asistentes de acá antes de esta reunión. A mí me encanta un concepto de Jack Welch que hablaba sobre el valor compartido y él decía, bueno, para tener empresas resilientes y para tener empresas que hagan responsabilidad social, en ese entonces llamada responsabilidad social, primero hay que tener empresas. Y ese es el reto mayor. ¿Cómo le damos incentivos de largo plazo a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, más allá de los impactos que puedan tener? Ahora, desde el lado del financiamiento, yo creo que la labor de multilaterales, Banco Mundial, el brazo privado, el IFC, la CAF, etcétera, ha sido muy importante porque ha logrado que los préstamos que tomamos los bancos para luego distribuirlos a las empresas en el Ecuador hayan tenido unos estándares que van cada vez más hacia cuidar los impactos sociales, no solo climáticos, que están teniendo nuestros créditos. Entonces, en esa medida, hoy por hoy puedo decir que la banca ecuatoriana maneja esos estándares, tiene acceso casi de manera exclusiva cuando se financia del exterior con unos destinos que están dictados por estos esfuerzos para combatir esta crisis que vivimos, pero nada es suficiente, nunca va a ser suficiente. Entonces, en la medida en que podamos, insisto, dotar de reglas claras de juego desde lo público hacia lo privado, el financiamiento va a estar ahí. Si es que logramos, y esto es de fácil medición, si es que yo hoy por hoy estoy financiando el cambio de una planta, de lo que sea, ustedes pueden imaginarse desde una planta que fabrique papas fritas, hasta una que convierta aceite de palma. Una nueva, la tecnología hoy
per se, sin hacer nada, es más eficiente que hace 10 años. Eso ya es un logro en términos de los impactos positivos hacia el medio ambiente y hacia lo que se puede generar en eficiencia. Entonces, creo que hay que trabajar por ahí. Esa es la mayor contribución desde lo privado, difundir estas políticas que desde el Banco Mundial y multilaterales nos han no quiero decir impuesto, nos han ayudado a tomar y eso, distribuirlo, esos impactos, multiplicarlos hacia los distintos segmentos. Siempre, creo que todavía me quedan unos par de segundos, siempre cuidando las individualidades de cada sector. El informe bien menciona, los sectores son distintos y tienen distintas necesidades. Hablaba con alguien, ¿qué hacíamos si es que todos los vehículos del Ecuador eran eléctricos hoy? ¿Qué hacíamos? Hay que pensar en eso también, que estas conversiones y estos esfuerzos tienen que estar dictaminados por las necesidades. Gracias, George. Vamos con la segunda ronda, entonces regresamos con Yolanda. Yolanda, ¿cómo puede trabajar el Estado con el sector privado y la sociedad civil para generar consensos y acciones en favor de una economía resiliente y que vaya yendo hacia una economía baja en carbono? Me encanta la pregunta porque me da oportunidad para responder muy concretamente en una respuesta que nos toca a todos. Banco Mundial, gobierno, sociedad civil y el sector productivo. ¿Y qué es? Alimentos. La producción agrícola. Respecto a algo que ya escuchamos en la presentación sobre irrigación, en este momento a nivel mundial, 30% del agua destinada a la agricultura se va y no sirve a nadie, se desperdicia. Pero hay otro dato que me encantaría que lo registren y que no se olviden, que lo puedan repetir en cualquier momento y en cualquier conversación. Los países de más grandes emisiones del mundo son China y Estados Unidos, en ese orden, China y Estados Unidos. Y si la pérdida y desperdicio de alimentos fuese un país, sería el tercer emisor. Y yo quiero que se asusten con este dato, que se preocupen y que lo lleven a la casa, porque ese desperdicio y pérdida de alimentos, tanto en el campo como en la cadena de frío, como en el supermercado, como en la mesa en la que nos servimos los alimentos, constituye el tercer problema más grave de la crisis climática. Y eso quiere decir muchísimas cosas. ¿Qué está pasando con la comida? ¿Saben ustedes cuánta comida se va al relleno sanitario de todas las ciudades y de todos los países? No del norte, que les acusábamos de ser desperdiciadores de alimentos. Todos nosotros. 70% del relleno sanitario es alimentos. Eso quiere decir que no es que tenemos que producir más. Lo que tenemos que hacer es distribuir y concientizar que lo que yo desperdicio está afectando a alguien más. Es un problema económico, es un problema social, es un problema de la crisis climática y es un problema ético. Y por supuesto, como respuesta de la sociedad civil, los bancos de alimentos. Gente que trabaja con una mística maravillosa para recoger lo que no se pudo vender en el restaurante, en el lugar de distribución de la comida, que dicen, llévense antes de que esto se dañe. Y tenemos la capacidad de dar alimentación, subsistencia, calidad de vida a madres que son jefes de hogar, a inmigrantes que están en las calles desesperados, no solamente por tener un trabajo, sino por tener algo que comer. Y eso significa, y está directamente relacionado también con el uso del suelo. El suelo degradado en todos nuestros países agrava las sequías y agrava las inundaciones. Entonces es un círculo vicioso que debe convertirse en un círculo virtuoso, si es que todos, desde la sociedad, la empresa privada y los gobiernos trabajamos juntos. Perfecto, gracias Yolanda.
producción y consumo responsable, cambian los patrones de comportamiento, que es lo más complicado. Continuamos con Ana Cristina. Ana Cristina, entonces, ¿cómo se puede promover y fortalecer el rol del sector privado como motor de desarrollo en estas inversiones climáticas? Bueno, como ya lo mencionó brevemente Yolanda, el rol del sector privado es clave. Y ahí nosotros desde el sector público jugamos o queremos jugar, y es la visión que le hemos querido poner a la gestión, no solamente del ministerio, sino en general del gobierno, es poder ser un promotor, poder ser un facilitador y un viabilizador, entendiendo por supuesto los distintos desafíos que eso amerita y en las distintas instancias que eso está. Lo primero, quizás ya enfocándonos en este punto, es el desarrollo y la implementación de una taxonomía verde que pueda guiar al sector público, pero también al sector privado, pueda inclusive guiar a inversionistas en el exterior de cuáles son esas acciones que tienen un componente de fomento climático, cuáles son esas políticas, esos proyectos de inversión en el sector público, pero además realizados de la mano con el sector privado en procesos de gestión delegada, por ejemplo, que pueden tener un componente importante en términos de mitigación, adaptación al cambio climático, y justamente pueda ser la herramienta que facilite la canalización de recursos. Hemos dado en este punto un importante avance ya, primero con la priorización del desarrollo de esto, de la mano de varios de los multilaterales. El Ecuador se encuentra ya desarrollando esta taxonomía. Hemos consolidado ya la mesa de finanzas sostenibles de la mano del Ministerio del Ambiente, de la Secretaría de Planificación y del MEF, justamente para procurar la finalización de esta guía y de esta metodología. Otro de los elementos importantes, y aquí tenemos a uno de los autores, instituciones que justo promovió uno de los elementos importantes y uno de los ejemplos de cómo trabajar en conjunto con el sector privado, los ejemplos desde el sector privado de cómo aportar justamente a este problema, y es la canalización de recursos con un componente y una esencia climática. Y aquí, digamos, la emisión del bono azul por parte de un actor importantísimo de la banca nacional, gracias al apoyo de la banca de desarrollo internacional, permitió justamente crear un producto que pueda destinar recursos, en este caso específico, para la pesca consciente, la pesca resiliente, el sector de piscicultura, acuacultura, pero digamos, esto es un ejemplo maravilloso de cómo puede trabajar el sector privado de la mano de los organismos multilaterales, y por supuesto desde el gobierno lo que más queremos es poder continuar promoviendo el acceso a estos fondos climáticos. Otro elemento importante son estos mecanismos de ajuste de carbono en frontera, que representan un gran desafío para que las empresas privadas puedan cumplir reglamentaciones mucho más estrictas para el ingreso de productos ecuatorianos a distintos mercados. Las empresas deben comenzar a repensar los procesos productivos para reducir su huella de carbono, su intensidad en la emisión de carbono al momento de la producción, y adoptar medidas específicas que permitan, no solamente que aseguren la competitividad global ya en mercados donde están viendo este componente como algo importante para el ingreso de productos de otros países, pero que además genera un reto hacia dónde dirigir las regulaciones ambientales y los procesos de mejora en términos de adoptar tecnologías más limpias en la producción, por ejemplo. Y finalmente, rescatar lo que comentaba Yolanda también hace un momento, la participación de la sociedad civil, no solamente, digamos, o más bien partiendo de esta sinergia que quisiéramos fortalecer entre el sector público y el sector privado en términos de redirección de recursos a proyectos más resilientes, más conscientes, pero además de eso poder trabajar de la mano con la sociedad civil en generar esta conciencia y responsabilidad conjunta, ir hacia un cambio de mentalidad, de cultura, de conciencia en la urgencia de las inversiones climáticas. Gracias, Ana Cristina. Vamos entonces con Katie. El reporte identifica claramente al sector agrícola y forestal como uno de los mayores motores para promover una economía resiliente y baja en carbono.
¿Cómo entonces el Banco Mundial puede contribuir o ayudar a Ecuador para lograr estos resultados? Y también de toda tu experiencia, si nos podrías ayudar con ejemplos de otros países. Gracias. Estos dos sectores son sumamente importantes para la reducción de emisiones y también para la adaptación al cambio climático. En agricultura, la práctica de agricultura climáticamente inteligente ya está usado en muchas partes del mundo, incluso aquí en Ecuador, y una de las cosas que hay que hacer es aumentar el uso de eso para la adaptación. Algo muy interesante es relacionado a la infraestructura post cosecha para la reducción de desperdicios, que es muy importante en términos de adaptación y la reducción de gases de efecto invernadero, las emisiones en el sector agro. También es muy importante reducir deforestación para la competitividad agrícola en este país. Hemos visto de este informe que realmente las formas más rentables de adaptarse al cambio climático tienen que ver con la irrigación y la conservación de los bosques. En términos de lo que estamos haciendo en otros países, el Banco Mundial está apoyando a través de inversiones en muchos países. En Perú, por ejemplo, tenemos un programa para invertir en riego de pequeña escala para impulsar la adaptación al cambio climático y la productividad de los pequeños agricultores, con resultados esperados, con más resiliencia para estos productores y también un sector agrícola más sostenible y exportaciones más robustas. También tenemos en Perú un programa de inversión forestal con el apoyo de reducción de degradación forestal en la Amazonía a través de un programa de inversión en bosques. En este programa se trata de apoyar a los pequeños productores y también actividades económicas comunitarias para apoyar a las poblaciones en la Amazonía para manejar el bosque. En Chile también tenemos un programa de financiamiento de carbono que está comprando reducciones de emisiones del país. Las reducciones de emisiones vienen de un proyecto del Fondo Verde para el Clima y los beneficios se comparten entre las comunidades que están reduciendo las emisiones en sus estados. Entonces, todas estas cosas también son cosas que podemos hacer acá en Ecuador para poder promover la adaptación y también la mitigación en los sectores agrícolas y forestales. Gracias, Katie. Excelentes ejemplos. Vamos con George. En la actualidad existe poco financiamiento en temas verdes y el mercado todavía es muy pequeño. Además, el acceso a los inversionistas también es un poco limitado. ¿Cuáles crees tú son los factores habilitantes para que el acceso a estas finanzas sostenibles se incremente sustancialmente hacia el sector privado? Bueno, primero datos interesantes, buenas noticias. El año pasado, 2023, hubo 3.855 millones de dólares destinados a finanzas sostenibles, esto entre temas sociales y verdes. De estos 2.900 y fracción son destinados a temas sociales, básicamente gobernado por temas de créditos hacia mujeres, emprendedoras, de empresas que están pequeñas gobernadas por mujeres o mujeres particularmente. En términos de financiamiento verde específicamente, hay como 870 millones de dólares de financiamiento el año pasado. Todas estas cifras son un crecimiento de 14% versus el 2022 y versus el 2022, sí, y versus el 2019, representa una cifra muy, muy distinta. En ese año, 2019, el 1.4% de la cartera de los bancos estaba destinado a esto. Hoy, más o menos el 9% de la cartera de los bancos se destina a estos fines. Entonces, nuevamente repito lo que ya dije en mi respuesta anterior, esto ha sido producto de este aprendizaje a partir de la información y las buenas prácticas que nos han ayudado a implementar los multilaterales, Banco Mundial, IFC a la cabeza en nuestro caso.
El segundo tema, el bono azul que emitimos fue una colaboración desde el exterior, pero también yo quiero reconocer la parte pública. Nosotros fuimos a las autoridades, dijimos, queremos hacer esto, estamos post pandemia con líneas de crédito del exterior muy reducidas. Podemos traer estos recursos del exterior, pero necesitamos agilidad, entendimiento, sentarnos a explicar qué es esto nuevo, porque fue innovador, y traer recursos privados del exterior, porque una parte fue un recurso, digamos, multilateral, pero la otra parte fue recurso privado. Ahora, la creatividad para traer el recurso fue un reto, y aquí una parte dura de la respuesta. ¿Cómo hacemos para incentivar esto? Impuesto a salida de divisas. Es un elemento que va en detrimento de cualquier inversión desde el exterior. Esto es un showstopper, como se dice. Y lo otro, y con esto acabo, estamos discutiendo aquí en el Ecuador, entiendo que ya el día de ayer la Asamblea aprobó una ley que facilita el mecanismo de compensación de bonos de carbono. Habrá que regularlo bien, que no se nos pase la mano en los requisitos, ni que seamos tan laxos como que se haga un desvío de fondos, pero decirles que nosotros como Banco Internacional, con muchísima pena, hemos compensado emisiones de carbono en Costa Rica 1 año y en Colombia 2 años. Teniendo el país uno de los más megadiversos del planeta, tuvimos que ir a pagar afuera para que se conserven esos bosques y no los nuestros. Entonces el mensaje está ahí. Creo que las ideas, y repito, si hay estabilidad, hay cualquier tipo de inversión. Gracias, George, por ese dato súper interesante. Vamos entonces a nuestra ronda final. Volvemos con Yolanda. ¿Qué papel crees tú que deberían jugar las comunidades indígenas y locales en la gestión de los recursos naturales y cómo puede el gobierno asegurar su participación efectiva en estas políticas climáticas? Creo que uno de los desafíos más importantes para nuestro país es la protección de las cuencas hidrográficas. El impacto que estamos viendo en este rato en la sequía y en los efectos que está causando sobre las plantas hidroeléctricas tiene que ver muchísimo con eso. ¿Y quiénes son los mejores guardianes de una cuenca? Las comunidades locales. La formación de comités de cuenca en cada una de las cuencas hidrográficas del Ecuador debería ser obligatorio. Todavía no lo es, pero en aquellas cuencas donde hay comités es impresionante lo que hacen las comunidades locales para proteger, para defender la integridad de la vegetación de la cuenca. Y creo que eso es importantísimo porque además se vincula con la restauración de los suelos. El que una cuenca hidrográfica tenga suficiente calidad y cantidad de agua para restaurar suelos es una de las ambiciones que tenemos todos. Y luego, yo creo que es importantísimo hablar sobre la relación de agua con salud. Todavía en nuestros países andinos los ríos son los botaderos de basura y muchas veces de basura tóxica y tiene un impacto directo en las comunidades que no tienen agua potable, que utilizan el agua de los ríos para su alimentación, para beber, para vivir. Y en el fondo, otra frase que me encantaría que ustedes la graben y empiecen a luchar por ella es: no necesitamos más hospitales, necesitamos menos enfermos. Y eso tiene que ver con la calidad del agua directamente, sobre todo en la población infantil. Súper, gracias Yolanda. Vamos entonces con Ana Cristina. Ana Cristina, ¿cómo está el Ministerio de Economía incentivando el financiamiento verde y la inversión privada en sectores sostenibles para fomentar el crecimiento económico resiliente al clima? Bueno, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, quizás lo principal es la promoción a tomar medidas y políticas públicas que se aseguren que puedan ubicar o generar los incentivos correctos en la población. Por ejemplo, el uso de un combustible fósil o no, ahí teníamos, digamos, un distorsionador en términos de la ubicación de un subsidio que facilitaba el uso de ese combustible y de tecnologías de movilidad de manera ineficiente con el medio ambiente. Y que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se promueven este tipo de medidas, quizás es una de las cosas más importantes, más allá de los
los efectos y las externalidades adicionales que pueden tener en materia social, en materia propiamente económica, pero además está ahí justamente el objetivo esencial de la política pública, que es poder dar el mensaje correcto en términos de incentivar o no un comportamiento en la población, como por ejemplo a través de un subsidio, el quizás ver menos atractivo el uso de un combustible fósil. Pero además de eso también es importante, toda vez de que el Ministerio de Economía y Finanzas, por su rol en la promoción de políticas públicas, está el de priorizar justamente que estas decisiones, estas políticas públicas puedan ser tomadas sobre la base de una evaluación climática todo el tiempo, es decir, transversalizar este criterio que quizás suena un poco etéreo, pero ya en la práctica, en los distintos órganos colegiados del sector público, en los distintos espacios, comités donde se aprueban inversiones, donde se priorizan la asignación de recursos, no existe una transversalización de evaluemos si es que tal o cual acción justamente va a promover un proceso de mitigación, un proceso de transformación en términos del cambio climático. Y es ahí donde el Ministerio de Economía puede justamente promover, digamos, este tipo de análisis. Hay uno de los ejemplos importantes que puedo rescatar para ejemplificar el tema es el Comité Interinstitucional de Alianzas Público-Privadas, donde están varias instituciones públicas, entre esos la Secretaría de Planificación, el Ministerio de Economía y Finanzas. Se discuten diferentes decisiones de proyectos de gestión delegada, APPs, concesiones, que por supuesto tienen dimensiones económicas, fiscales, de asignación de recursos, pero que se revisen dimensiones ambientales de mitigación, de manejo de la parte ambiental en las áreas de influencia y por supuesto con un enfoque específico en contención de riesgos, es importantísimo y es una tarea que le queda al sector público todavía mucho trabajo por recorrer. Y ahí, digamos, resaltar la importancia de la coordinación interinstitucional. La coordinación en general, en todos los aspectos de las instituciones públicas es esencial para evitar duplicidades y optimizar recursos y asignar, dar esta coherencia a las políticas públicas, pero por ejemplo, de cara a lo que mencionaba ya la viceministra de Ambiente, tenemos, por ejemplo, acciones importantes como la plataforma de las contribuciones determinadas nacionales, y es aquí, digamos, donde se va a priorizar justamente la toma de decisiones o la acción pública a nivel de política pública para que esto pueda ser tomado de manera eficiente. Listo. Gracias, Ana Cristina. Katie, según tu experiencia global, ¿cuáles son los factores habilitantes que generan un círculo virtuoso? Y creo que ahí retomamos las palabras de Yolanda, en el diseño e implementación de políticas públicas que promuevan la acción de los agentes económicos. Hay muchos, voy a mencionar 3. Coincido con los demás que han mencionado eso, pero veo muy importante la colaboración entre el sector público y el sector privado. Creo que ambos son necesarios, pero ninguno es suficiente por sí solo. Entonces hay que tener la colaboración entre los dos. El sector público tiene el papel importante de la promoción de la adaptación y definición de los instrumentos para reducir las emisiones y también tiene la responsabilidad para lograr la estabilidad macroeconómica, que es importante. Pero el sector privado también tiene un papel importante en términos de el diseño y la promoción de la tecnología nueva, los instrumentos nuevos y también las inversiones en proyectos y negocios sostenibles, incluyendo en los sectores importantes que hemos mencionado, como el sector agrícola y también el sector silvicultura de los bosques. Otra cosa que veo es la colaboración entre los donantes y los actores claves. Algo que tenemos en Perú es una mesa verde para poder coordinar las inversiones del sector público y de las multilaterales, de los donantes, en la Amazonía y en el sector de bosques para ver qué todos están haciendo y coordinarlos. Veo la coordinación también muy importante. La tercera es los instrumentos económicos y políticas y cómo estos instrumentos pueden promover la adaptación y mitigación.
Y el ejemplo más interesante que he visto en este es de Uruguay, donde el gobierno de Uruguay está promoviendo instrumentos económicos como subsidios para los productores subsidiar su transición a una producción más, para una reducción en emisiones y una producción más sostenible, y también a la vez promoviendo políticas para asegurar los recursos naturales. Entonces, la combinación de estas dos cosas, los instrumentos económicos, tanto como políticas, para realmente promover el uso sostenible de los recursos naturales. Gracias, Katie. Vamos a la última pregunta con George. George, cuéntanos, ¿qué iniciativas específicas está promoviendo el Banco Internacional para mejorar el acceso al financiamiento verde? Y si tienes información, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas en el Ecuador. Sí, una de las filosofías que ha movido lo que hacemos como banco, y creo que la banca en general, pero en estas conversaciones han sido múltiples, inclusive con nuestros financistas del exterior, es nosotros tenemos que respetar lo que somos como negocio. Hay bancos como el Banco Internacional que se concentran en empresas, hay otros bancos que tienen acceso a el microcrédito. Entonces, nosotros, y esta es una conversación del día de ayer con un multilateral, nosotros no vamos a hacer microcrédito nunca, al menos en el tiempo que yo vea que me durará mi carrera, no vamos a entrar al microcrédito porque no lo sabemos hacer. Entonces, si es que hacemos eso, es peligroso. Entonces, ¿qué hacemos? A las empresas con las que trabajamos, ¿no es cierto?, hemos creado un mecanismo para identificar dónde pueden estar aquellos elementos de mayor impacto. Entonces, por ejemplo, reconversión de plantas, nuevas plantas eléctricas, mejores prácticas y demás, para poder ayudarles y entender cómo va eso a generar valor en su empresa. Al final del día, y esto suena feo, pero hay que decirlo, el préstamo se tiene que pagar. Y entonces, primero tenemos que ver que esa empresa sea viable y que la inversión en transición energética sea adecuada al tamaño de esa empresa para poder entrar a financiarlo. Entonces, esa es una labor de conocimiento, es una labor que nos ha tomado mucho tiempo, pero creemos que en el mercado que atendemos podemos identificar cuáles son estos jugadores. Ahora, y esto lo estamos trabajando para el próximo año, queremos trabajar a partir de las taxonomías que está trabajando el gobierno y en general las mejores prácticas en identificar productos que verdaderamente sean verdes, no que haya un greenwashing o un color washing en genérico, ¿no es cierto? Que uno diga esto es verde y la verdad es que es igualito un préstamo a otro o un producto financiero a otro, sino que tenga unos destinos específicos sobre impactos queridos. Entonces, en la medida en que podamos diseñar eso y ponerlo hacia el sector privado y el sector privado lo tome como algo positivo, vamos a generar este círculo virtuoso para mejorar esa transición desde lo privado. Lo otro tiene que ver con incentivos y políticas, pero es un conjunto de factores que tenemos que todos poner en la mesa. Genial, gracias George. Con eso, agradecer al Banco Mundial por haber hecho este informe, creo que va a ser de utilidad para todos los actores. También a la Andina por haber albergado este evento el día de hoy, a nuestros panelistas con sus respuestas que nos ayudan a entender un poco mejor lo que está pasando. Y les invito a tomar un pequeño refrigerio que tenemos en la parte de atrás y también tener como que un momento de networking para preguntas y respuestas que podamos tener. Gracias a todos por habernos acompañado en esta presentación y en el panel del día de hoy. Por si acaso ahí está el código QR para que puedan tener la publicación, pero también les vamos a entregar una versión impresa. Gracias.